Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Andrés Carrizales, bachiller en teología, pastor en Bolivia por 20 años y en la Iglesia Central por 8 años, vicepresidente de la Convención Nacional de Bolivia por 4 años. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Simón de Cirene. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Muy bien, estamos aquí con Andrés. Nos alegra mucho de tenerte hoy con nosotros en el programa y nos gustaría saber acerca de Simón de Cirene. ¿Qué nos puedes decir sobre este hombre? Gracias, Pastor Fran. Es una bendición primeramente compartir este escenario de Héroes de la Fe y también con vosotros, queridos hermanos y amigos que estarán viendo este programa. Pues el solo hecho de hablar, de recordar, de analizar la vida de Simón de Cirene, realmente por lo menos yo quedé impactado. No tanto por el personaje de Simón de Cirene, sino por Jesús, de quien él tiene que llevar la cruz. Primeramente sabemos de que Simón de Cirene, como el nombre lo dice, entonces era de Cirene. Sabemos que Cirene antes era una ciudad de la colonia griega, y es muy posible que por la influencia de los griegos pues se hablaba el griego en ese lugar, y es posible de que Simón hablaba también el griego, mientras que hoy, digamos, ese lugar que es Libia, que está al norte de África, entonces hablan el árabe. Entonces, siendo Simón de Cirene un hombre judío africano, entonces era un hombre que estaba en Jerusalén en esta ocasión, y como la Biblia dice que cuando la multitud sale de Jerusalén, Simón de Cirene viene del campo. Viene del campo. Cuando la Biblia dice que él viene del campo, nos da a entender que era un hombre que tal vez tenía una viña, un campo de trabajo, y él estaba ocupado en eso, y cuando él venía
No lo sabemos si él estaba volviendo de su trabajo y yendo a su casa o estaba viniendo para el tema de la Pascua ahí en Jerusalén mismo, pero se da con otra situación. Sí, es interesante lo que acabas de decir porque evidentemente había un cortejo que estaba saliendo con Jesús, aquellos que lo estaban juzgando, lo estaban golpeando, los romanos, aquellos que se estaban burlando de Jesús, saliendo de la ciudad para ir al Gólgota, y sin embargo, has dicho que Simón de Cirene venía del campo, por lo tanto, él lo que estaba haciendo era entrar en la ciudad. Quiere decir que una multitud que salía con un hombre que iba entrando. Eso llama bastante la atención porque entre toda esa multitud, a los romanos a quien se les ocurre asignarle la cruz del maestro es a este hombre norteafricano, ¿verdad?, llamado Simón de Cirene. Así es. Y es interesante también recordar el significado del nombre Simón, claro, que significa el que escucha la voz de Dios. Entonces, él fue sensible a la voz de Dios. Si bien los romanos lo obligan a llevar la cruz, pero él entiende rápidamente que es Dios que está de por medio y que es Jesús que necesita en ese momento, en el momento más doloroso y difícil de la vida de Jesús, necesita un hombre como él para que le pueda ayudar a llevar la cruz. Y ahí me hace recuerdo, por ejemplo, la vida de Saúl. Saúl sale de su casa, el rey Saúl sale de su casa buscando las asnas de su padre y se encuentra con un reino. No encuentra las asnas y retorna a su casa con un reino. Entonces Simón de Cirene sale de su casa con otros fines, pero se encuentra con su Salvador. Y vuelve a su casa con una vida totalmente transformada. Porque imagínense con quién va y se encuentra, a quién va y le ayuda a llevar la cruz. Esto es lo interesante, esto es lo hermoso, esto es lo maravilloso. Y una gran enseñanza para nosotros, evidentemente. ¿Cuántas veces hemos salido de nuestra casa para cumplir con nuestros propios objetivos, nuestros propios sueños, nuestros propios pensamientos, y se cumple ahí la palabra de Dios que dice que no son nuestros pensamientos, sino que son sus pensamientos, y que no son nuestros caminos, que son sus caminos? Y de repente este Simón de Cirene se encuentra que posiblemente venía a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿verdad?, como un judío más, ¿verdad? Y sin embargo nos encontramos que la Pascua se acerca a él, en este caso el Cordero Pascual se acerca a él, y él va a ser testigo directo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo esta historia. Pastor, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre el contexto de Simón de Cirene? Hemos dicho que era del norte de África, de la ciudad de Libia en la actualidad, que podía ser judío, porque su propio nombre así indica que era un nombre judío, pero ¿cuál es el contexto en el que nos vemos envueltos? Pues primeramente, si Simón era de Cirene, da a entender que él vivía en Cirene. Y tal vez estaba temporalmente o circunstancialmente en Jerusalén. Y posiblemente él tendría una familia en Jerusalén o posiblemente no. Entonces, pero no importa, tenía familia o no tenía familia en el lugar en que vivía. Tal vez estaba en Jerusalén por motivos de trabajo o por motivos de la Pascua. Obviamente estaba con su familia. Entonces, o tal vez también tenía problemas con el idioma o hablaba los dos idiomas. Marcos capítulo 15, versículo 21 nos dice que él era padre de Alejandro y Rufo. Sí. Quiere decir que hijos tenía. Tenía 2 hijos, que después vamos a hablar sobre el tema de los hijos. Pero no importa si él tenía o no una familia o toda su familia se encontraba en Cirene, pero lo más importante es que a partir de ese día, él llegaría a formar parte de una gran familia alrededor de Cristo. Eso es. Entonces imagínense, a partir de ahí seguramente él tuvo ya contacto con los apóstoles, con los discípulos y con todos los cristianos que inclusive desde ese día del ministerio de Jesús y de ese mismo día de la crucifixión de Jesús, él viene a ser parte de esta gran familia. Entonces qué interesante como él tal vez hasta ahí se sentía solo, se sentía, entre los judíos tal vez
tal vez moreno, no sé, pero a partir de ahí no importa eso, no importa la color, y ya él es parte de la familia de Dios. Igual que nosotros, ¿no? Desde el momento, no importa la raza, no importa el color, del momento que nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios, de la familia de Cristo, y ahí no importa la raza, ahí lo que importa es nuestra fe, ahí lo que importa es que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos une y somos una sola familia en Cristo Jesús. Es muy interesante. Hablando sobre el contexto, podemos decir que el Imperio Romano no solamente gobernaba sobre Judea, Jerusalén, sino que lo hacía también sobre el norte de África. En este caso, Cirene también era parte de ese gran imperio. De repente este hombre se encuentra que saliendo del campo, y entendemos que entraba en la ciudad de Jerusalén, se encuentra que los romanos le dicen, tú, coge la cruz. Es decir, con todo lo que hay por alrededor, tiene que ser él. Es algo que nos lleva a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos podía tener este hombre? Bueno, requisitos. Primeramente, yo veo en él un hombre valiente. No en vano, los soldados romanos, que eran también hombres fuertes, se fijan en él. Sí. ¿No ve? Entonces, y en segundo lugar, era un hombre como persona y como padre. Vemos lo que pasa en su familia después. Era un buen padre. Claro. ¿No? Y en tercer lugar, podemos ver de que era un hombre sensible a lo que es el dolor y el sufrimiento, porque cuando vio la escena de Cristo y yendo hacia la cruz, realmente él se conmovió y dijo, bendito día, bendita obligación que me obligaron a llevar la cruz. Y es posible que se quedó hasta el final allá, ¿no? Inclusive hasta las horas de tiniebla que hubo en el lugar de la crucifixión, de la oscuridad. Pasó el tiempo de oscuridad, pero él no quería perderse ni un instante ahí. Y por otro lado también, él siempre, como dice el significado de su nombre, él estaba muy atento a la voz de Dios, porque sabemos que su nombre es el que escucha la voz de Dios. Podemos llegar a concluir que lo más probable, como una posibilidad, es que cuando los romanos eligieron, entre tantos, eligieron a Simón de Cirene, era porque tendría que ser un hombre corpulento, un hombre con fuerza. Es decir, seguramente los romanos levantaron la vista y dijeron, tú eres el elegido para coger esta cruz. Y no lo hicieron desde una posibilidad, sino desde una obligación, Andrés, nos gustaría también que pudiéramos tratar acerca cuáles son las limitaciones o los obstáculos que pudo encontrarse Simón de Cirene. Por lo que entiendo, uno de los obstáculos o limitaciones podía ser él, como a pesar de ser un hombre fuerte, pero tenía miedo. Había una muchedumbre enardecida que iba gritando tal vez todavía, crucifícalo, crucifícalo. Sí. Y había miedo a ellos, que pase cualquier cosa. Pero también había miedo a los soldados romanos, porque trataban muy mal, digamos. Entonces, y él tenía miedo, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Entonces, eso es una limitación, luchar contra el miedo. Exactamente, el miedo. Porque nadie en este mundo, por más fuerte que sea, no es que no tiene miedo. Todos tenemos miedo en algún momento, y él lo tuvo. Pero sin embargo, había algo que él, fijándose en Jesús, entonces él iba. La Biblia dice que él iba tras Jesús, llevando la cruz. Entonces, limitaciones tal vez posterior tuvo, porque él tenía que trabajar sobre su familia y para que posteriormente Simón y su familia llegaran a ser lo que fueron. Entonces, por el momento, digamos, algunas limitaciones que yo puedo ver serían eso, digamos, y la otra podría ser también el hecho de que él no estar preparado para cargar una cruz como la que cargó, no tener la vestimenta, tal vez las botas de seguridad, la ropa especial para poder cargar esa cruz, porque si la cruz de Jean Caviezel que hizo el papel de Cristo en la película Pasión de Cristo, por Cristo, pesaba aproximadamente 150 libras. Entonces la cruz de Cristo tenía un peso aproximadamente igual. Imagínense, cargar ese peso no era fácil. No. Y Simón de Cirene no estaba preparado, no tenía la vestimenta como tenían los soldados romanos, no lo tenía, pero aún así lo llevó,
porque era valiente. Me surge la pregunta, ¿quién está preparado para coger la cruz de Cristo, verdad? Bueno, pues esa respuesta la vamos a tener después de escuchar al grupo de alabanza de la comunidad cristiana Ebenezer, que nos interpreta la alabanza de Ya no soy esclavo del temor. Él ha sido el sanador en medio de la enfermedad. Él ha sido la compañía en medio de la soledad. Él ha sido el que te ha dado nuevas fuerzas cuando flaqueabas. Todo eso ha sido y todo eso es. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Te invito a que puedas adorarle, que puedas darle las gracias. Puedas decir, Señor, gracias porque ya no soy esclavo de ese temor que me acechaba. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy
Tremenda la alabanza que acabamos de escuchar, ya no soy esclavo del temor. Podríamos decir perfectamente que Simón de Cirene también dejó de ser un esclavo del temor cuando, puesto sus ojos en Jesús, tomó la cruz y siguió al Maestro. Y desde ahí queremos arrancar la entrevista. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24, nos dice así: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Me gustaría resaltar este versículo porque lo interesante del asunto es que cuando Jesús le dijo esto a sus 12 y a los que estaban allí escuchándole, no podían imaginar que Simón de Cirene iba a vivir de manera literal, con su literalidad completa, lo que significa este versículo. Seguir a Jesús implica ir en pos de él, y este hombre fue todo el camino llevando la cruz del Maestro. Se negó a sí mismo, porque no podemos olvidar que los romanos le impusieron, no le preguntaron, le impusieron, le obligaron a llevar esa cruz. También podemos decir que tomó esa cruz, por lo tanto fue de una manera obligada y llevar de manera literal la cruz de unos 70 kilos aproximadamente sobre su espalda. Y por último, le siguió hasta las últimas consecuencias. Arriba en el monte el Gólgota, allí soltó la cruz donde el Cordero Pascual iba a ser sacrificado. Este hombre soportó las burlas, el chasquido de los látigos que estaban sobre la espalda de Jesús, el olor a la sangre impregnada, y en medio de esa circunstancia queremos preguntarle a nuestro invitado ¿cuál era el propósito de su misión? Sí, pastor, el propósito de la misión podemos tal vez verlo en tres partes. El primero sería que Jesús, mejor dicho que Simón de Cirene, obviamente lleva la cruz de Cristo hasta el lugar de la calavera, y cuando Jesús más lo necesitaba. Jesús, si bien era un hombre que como hombre también tenía las condiciones físicas para hacerlo, pero en ese momento él se encontraba físicamente débil porque hacía más de una semana que no dormía, que no comía bien, por toda la sangre que había perdido, por todo el sufrimiento que había llevado. La noche previa de los las noches interrogatorios. previas, porque era terrible los juicios injustos que le hicieron. Entonces, físicamente él en ese momento no estaba en condiciones de cargar todo esto y además cargar sobre sus hombros pues todo el peso del pecado de la humanidad. Entonces, por eso obviamente que los mismos soldados vieron por necesario pedir a Simón para que le ayudara a llevar la cruz. Entonces fue muy importante ese tema, y en segundo lugar, cómo él, después de ver toda esta situación, tiene que llevar todo esto, su experiencia, su encuentro con Cristo, el Evangelio, a su propia casa, y posteriormente como tercera parte, poder llevar su propia cruz. ¿Qué significa eso? Prepararse él como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, y también preparar a su familia para cumplir la misión que luego cumplieron. Lo tenemos en Romanos 16:13, donde podemos ver ya, por ejemplo, al hijo de Simón, Rufo, y también la mamá de Simón, la esposa, que ya están como misioneros en Roma, jugando un papel tan importante en la obra misionera en Roma, nada más y nada menos que en Roma, porque en ese tiempo predicar en Roma era como predicar en el mundo entero. Por la importancia que tenía el Imperio Romano, pues todas las naciones del mundo tenían embajadores en Roma. Por eso es que Pablo quiso llegar a Roma y llegó y predicó en Roma, y con eso Pablo dijo misión cumplida porque predicó a todo el mundo. Es algo muy importante lo que acabas de mencionar, porque no solamente Simón de Cirene será recordado toda su vida por haber llevado de manera literal la cruz de Jesús, sino también es recordado porque el apóstol Pablo hace una mención a Rufo y a su esposa cuando dice salúdalos a estos hermanos amados, ¿verdad? Y como bien has comentado, seguramente serían los testigos directos del apóstol Pablo para que le pudieran informar a él de lo que había pasado en esos momentos en la crucifixión o previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Me gustaría preguntarte, Andrés, ¿por qué él y no otra persona? Yo creo que todos nosotros y todos nuestros oyentes se hacen la misma pregunta. ¿Por qué él
y no otra persona. Jesús para entonces tenía 11 discípulos. ¿Por qué no uno de ellos? ¿Por qué no Simón el Celote? ¿Por qué no Simón Pedro? ¿Por qué no otro discípulo? Juan, que era el más joven. O Juan, que era más joven, que serían los indicados de ayudar a llevar la cruz de su maestro, de su Señor, que habían caminado con él más de 3 años. Eso es. Entonces, podríamos decir, pero tendría que ser uno de ellos o 2 de ellos que pudiesen llevar la cruz. Del círculo de la confianza de Jesús. Exactamente. O Juan, su mejor amigo. ¿Por qué no? Pero primeramente porque los soldados romanos ven en Simón de Cirene el hombre adecuado para poder cargar ese peso que había que llevar. Claro. En segundo lugar, porque desde el cielo, desde el plan y el propósito de Dios, ya estaba Simón de Cirene. Porque Dios tenía un plan con su vida. Y cuando Dios tiene un plan con la vida de un hombre, de una mujer, o cuando Dios tiene un plan con nuestras vidas, ese plan se va a cumplir sí o sí. Aunque sea por obligación, pero se lo va a hacer. Porque ¿quién de nosotros buscó a Jesucristo voluntariamente? Muchos de nosotros no lo hemos buscado. Él nos ha buscado. Y Simón de Cirene fue buscado. Sí. ¿No? Aunque lo obligue, no importa, pero bendita obligación, porque eso significó su encuentro con Cristo, significó la salvación de su familia y significó de que a través de sus vidas y sus ministerios, miles de personas, tanto en Jerusalén y en Cirene y también en Roma, conocieron a Cristo como su Salvador. Algo que me gustaría presentar hoy en el programa es la hipótesis siguiente. Cuando leemos Marcos nos damos cuenta que Simón de Cirene venía del campo, es decir, se acercaba a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, era la multitud la que estaba saliendo por las puertas de Jerusalén para ir destino al Gólgota para crucificar a Jesús. Quiere decir que la corriente de la multitud era llevar a Cristo a la cruz. La corriente de este hombre era que venía a la ciudad, supuestamente, para celebrar la Pascua. Y qué interesante que en medio de esa Pascua, que él quería celebrar como un judío más, un judío en este caso del norte de África, de Cirene, se encuentra que no solamente la va a celebrar como un acto religioso, sino que la va a vivir como parte del sacrificio del Cordero Pascual. Porque no nos podemos olvidar esas palabras de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que le dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahí podemos extraer una enseñanza tremenda para nuestras vidas, donde el Cordero, que es Cristo Jesús, está siendo sacrificado en ese momento y es el mismo Simón de Cirene que lo está contemplando con sus ojos. No solamente ya es un hecho religioso para celebrar, sino un acto de fe que va a transformar su vida y, como bien has dicho, su familia y todos aquellos que van a escuchar el testimonio de Simón de Cirene. Nos gustaría, Andrés, extrapolar todo lo que hemos aprendido a nuestra vida. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar al respecto de Simón de Cirene? Tanto Jesús y la muchedumbre que iban, y sobre todo Simón de Cirene, se encargan de llevar la cruz de Cristo hacia afuera, llevar hacia el lugar alto, hacia el lugar de la calavera. Nosotros encontramos la palabra del Señor en Hebreo 13. Dice: «Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio». El mensaje para la iglesia de hoy es llevar la cruz de Cristo hacia afuera. Llevar hacia el mundo. Y soportar el vituperio, la crítica, la burla, el escarnio. Exactamente. Llevar la cruz de Cristo con todo lo que implica. Si Jesús sufrió lo que sufrió, llevó lo que llevó, estando en la condición que estaba, soportó la burla de los transeúntes, de los fariseos, de los ancianos, los golpes de los romanos, escribas, los soldados romanos golpeándolo, la gente burlándose. Entonces, si él llevó el vituperio, entonces él dice que nosotros también debemos de salir fuera de nuestro campamento, llevando la cruz de Cristo, llevando su vituperio, no importa el precio. Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que por causa de mí lo pierde, lo hallará. Ahora yo pregunto, pastor,
estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo hacia afuera, hacia el mundo, no importa el precio que tengamos que pagar. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Y en segundo lugar, yo imagino en este momento a Simón de Cirene dando cada paso tras de Jesús, viendo las caídas de Jesús, viendo los golpes que se le daban, viendo la ropa pegada a su cuerpo por la sangre, viendo que la ropa del Señor inclusive tenía pedazos de piel, Sí. pedazos de carne. Su cuerpo era una llaga. Cuerpo de Jesús. Viendo la cabeza todo bañada de la sangre por la espina de las coronas. Entonces, viendo el sudor de su rostro, pero en medio de eso, viendo la ternura de su rostro, la ternura de su mirada. Entonces, a partir de ahí, la vida de Simón nunca más fue la misma. Claro. Tuvo un cambio total, un giro de 180 grados en su vida. Entonces, pero no es seguro que él entendía estas cosas. Tal vez no entendía por qué tienen que tratar así a un justo, a alguien que solamente había hecho el bien, solamente había dado vida, solamente había dado lo mejor, vino para dar su vida y salvar a la humanidad, pero lo están tratando de esta manera. Simón de Cirene tal vez no lo entendía. Y yo pregunto, ¿usted, hermano o amigo, ya entendió el sacrificio de Cristo? Realmente lo hemos entendido, porque si usted sigue como sigue lejos de Dios, es porque no lo ha entendido. Claro. Porque aquel que ha entendido el sacrificio de Cristo, significa que ya nunca más será el mismo, ya no estaría lejos de Dios, como Simón de Cirene, ya sería un verdadero discípulo de Cristo y, ¿por qué no, un misionero? Es interesante lo que acabas de decir, yo creo que es algo tremendo para la vida espiritual de un creyente. Aceptar lo que aceptó Simón de Cirene. La crítica, la burla, en ocasiones se nos pinta el Evangelio como un camino de color de rosa. Y sin embargo, no tiene nada que ver con el Evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde el propio Simón de Cirene se negó a sí mismo, tomó la cruz, siguió a Jesús y tuvo que soportar la burla, el escarnio, la crítica y todo lo que podemos contemplar en esa crucifixión de nuestro Maestro. Simón de Cirene es el claro ejemplo de lo que significa ser discípulo en los tiempos que corre. Negarnos, tomar la cruz y seguir al Maestro. Andrés, ha sido un placer. Ha pasado el tiempo rapidísimo y hemos podido disfrutar de este hombre norteafricano, ¿verdad? Simón de Cirene, y de todo aquello que la Sagrada Escritura nos revela acerca de él. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por este tiempo que has tenido. Esperamos contar contigo en otros programas, con otros personajes. Que Dios te bendiga. Saludos a tu esposa Norma y a toda la familia que tienes, tanto en Bolivia como aquí en España. Un abrazo muy fuerte y nos vemos más adelante. Gracias, pastor. Un judío africano, que no era del club de los 12. Un hombre que fue obligado por Roma a llevar la cruz de Jesús. Ese fue Simón de Cirene. Jesús, estando en la tierra, enseñó a sus discípulos que el que quería ser uno de sus discípulos tenía que ir en pos de Jesús, tenía que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Cada una de esas enseñanzas fueron cumplidas en la vida de Simón de Cirene, un hombre que pudo mirar a los ojos al Cordero Pascual. Este hombre fue capaz no solamente de transportar la cruz hacia el Gólgota, sino también de poder llevar el Evangelio a sus hijos, a Alejandro y a Rufo. Por eso el apóstol Pablo los recuerda junto con su esposa como misioneros de la obra que Dios estaba haciendo a través de esta familia. Tú y yo podemos ser héroes de la fe en la medida en que somos capaces de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Jesús y seguirle hasta las últimas consecuencias. Tú también puedes ser Simón de Cirene. Grabamos. Para poder dar ese testimonio de que Dios viene a liberar no solamente a Simón de Cirene, sino a todos los que están allí de la garra opresora del diablo y de las consecuencias del pecado. Queremos en ese... Esto sí que es una tumba falsa, pero de la buena. Ay, Dios mío. Ay, ¿de dónde retomamos ahora? Voy a coger y le voy a cortar el cuello que me ha llamado por teléfono. Voy para atrás y yo voy a mirar otra vez. En 3,
2, 1, grabamos. Que pudo tener la situación... Me equivoqué, no pasa nada. La situación. Ha sido ¿Qué te sale haciendo? un detalle muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Grabamos. Que no has puesto la tablilla. Ya, pero Te ha mirado como Jorge. le ha dicho él, sí, pues será que... Nada. ¿Sabes? Así va a ser. Pues nada, ya tienes otra. Servicio técnico. Sí. Ha fallado el servicio técnico. Venga, dale. Grabamos conclusión. Me equivoqué. Puedes quedarte, tú también puedes ser como Simón de Sirene. Me equivoqué, no pasa nada. Para toda. No, porque estoy intentando estructurar que me faltaba lo de Alejandro y Rufo y quería hacerlo. que el resumen tiene que ser un resumen. Ya. Ha sido un error mío. Yo pensé que te ibas a quedar hasta Simón de Sirene. Tú también puedes ser como Simón de Sirene. Que fue obligado por Roma a llevar la cruz. ¿Quién es? Tomar la cruz y seguir el maestro. No puede ser. Lo siento, de verdad. Eso, ya sabía que algo se me había olvidado. Era del club de los 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bautizero, David el Justicero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Pues hermano, sintoniza tu